Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero placer y un gusto volvernos a encontrar en el desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Una vez más, vamos a seguir observando los temas determinados en el respectivo sílabo y en total concordancia con la guía metodológica establecida para esta asignatura. ¿Sí? Es por ello que el día de hoy vamos a tratar sobre el tema referente a las herramientas y destrezas gramaticales. ¿Sí? Obviamente cuando ustedes ya escuchan herramientas y destrezas gramaticales, tal vez vendrá a su mente cierta información, cierto contenido que nos va a hablar de forma puntual sobre este tipo de conocimientos, de reglas, de normas gramaticales que a su vez nos permiten que nosotros podamos tener un correcto uso, aplicación y puesta en práctica de la escritura de forma correcta y adecuada, ¿sí? Incluso para que nosotros podamos transmitir información que sea comprensible, que sea entendible para las personas que nos rodean o que se desenvuelven en nuestro entorno al momento de comunicar. Por ello, para esta semana se ha establecido como objetivo determinar las destrezas y las herramientas gramaticales, ya que son las cuales nos permiten, de manera precisa, técnica, estructurada y organizada, formar oraciones, textos y contenidos mediante reglas gramaticales, utilizando de forma correcta el lenguaje e idioma. En este sentido en particular, el español, ¿no? Que es el idioma, ¿no? Nuestra lengua madre, que es de cotidiano uso en nuestras vidas diarias. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar, ya tenemos en este punto de manera clara establecido el tema y el objetivo que vamos a perseguir con estas clases dentro de la semana número 9. Por lo tanto, me resulta prudente conocer qué es lo que ustedes comprenden por herramientas y destrezas gramaticales. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando están escuchando destrezas y herramientas gramaticales? Christopher. Bueno, para mí las destrezas y habilidades son la forma como podemos estructurar así las oraciones, la puntuación, para poder comunicarnos de forma clara y precisa, tanto al momento de escribir como al de hablar. Ya, Dayana Lor. Yo tengo entendido que es un conjunto de lo que son normas que se emplean para el correcto uso de lo que es el lenguaje. También aquí influye lo que son los diferentes idiomas y esto permite a lo que es la construcción de lo que son oraciones que tengan sentido y, o sea, es esencial para que se pueda transmitir lo que son ideas, pensamientos y también lo que son las emociones de una forma clara y coherente. Ya, Yeri. Bueno, en herramientas podemos entender como lo que es la ortografía, la sintaxis, los signos de puntuación y en destrezas gramaticales, la sensación de percibir al momento de que se lee o se escribe. Ya. Bueno, en este sentido, ustedes ya me demuestran que tienen conocimientos básicos o que tienen nociones sobre lo que trata en relación a herramientas y expresos gramaticales, ¿verdad? Vamos a ir profundizando y ahondando en este tema para que
tengan una comprensión mucho más amplia a lo que refiere en sí este tipo de destreza de herramientas de destreza gramatical. En primer lugar, es necesario que nosotros conozcamos lo que es la semántica, ¿sí? La semántica son los significados de las palabras y sus combinaciones generadas por el léxico y la sintaxis, ¿sí? Si hay una alteración en la sintaxis o en el aspecto fónico, el significado de un mismo enunciado puede variar, ¿sí? Por ejemplo, el camino, el caminó o el caminó, ¿sí? En este caso, las variantes de significado están dadas por las variantes de la acentuación y los signos de puntuación. Demuestran los diferentes significados que pueden tener una palabra. Entonces, aquí, como pueden observar, dentro de esta semántica vienen a ser las formas en las que nosotros podemos utilizar estas palabras, ¿sí? Obviamente que esas palabras están conformadas y son estructuradas por letras que llegan a dar un significado o que tiene una conceptualización determinada, ¿sí? En este claro ejemplo, como ustedes pudieron observar, por el simple hecho de que exista tal vez un signo de puntuación, ¿sí? Eh, una tilde, un signo de interrogación, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta cómo va cambiando el mensaje? Es por ello que resulta importante que ustedes tengan este tipo de conocimientos para que no incurran en errores y obviamente no tengan inconvenientes al momento de relacionarse o de entablar una comunicación con su entorno, ¿sí? Es por ello que resulta elemental que ustedes tengan este tipo de conocimientos sobre las herramientas y destrezas gramaticales. Con ello no van a tener problemas. En este sentido, en el primer ejemplo dice el camino. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el camino? Sería al lugar por el que vamos a caminar nosotros. Ya, ¿no es cierto? Un camino. Él caminó. Hace Se referencia que refiere la a la persona acción que caminó. hizo. Ya es una acción en pasado, ¿no es cierto? Y el camino. Una pregunta. Exactamente, ¿verdad? Entonces sí se van dando cuenta cómo resulta importante que nosotros sepamos distinguir e incluso sepamos estructurar estos textos, porque si no lo hacemos de manera correcta, ¿sí? Podemos enviar un mensaje erróneo o equivocado. Ustedes me imagino que han de haber tenido también ese desagradable tipo de casos. A ustedes les han puesto, tal vez en un texto por WhatsApp, hola, ¿sí? Pero les han puesto hola sin H. Creo que todos hemos de haber pasado por ese tipo de cuestiones, ¿no? Si yo pongo hola sin H, ¿a qué me refiero? Tres horas de más. Exactamente, ¿no es cierto? Sí se dan cuenta de la importancia del conocimiento de este tipo de herramientas y de expresiones gramaticales. Entonces, muchachos, ustedes ya como estudiantes universitarios no pueden darse el lujo de cometer ese tipo de errores garrafales, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos. Vamos a hablar sobre la ortografía, ¿sí? La ortografía proviene de dos vocablos, como lo están observando.
Orto, que significa prefijo, que es correcto, recto, como debe ser, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de orto, se refiere a la estipulación de una manera adecuada, ¿sí? De una manera correcta, de la manera en la que debe estar establecido de forma puntual. Y cuando hablamos de grafía, se refiere a letras o signos que se emplean para poder representar sonido, ¿sí? Es decir, cuando ustedes escuchen grafía, estamos hablando de estos signos, de estos símbolos que a nosotros nos permiten, dentro de nuestro idioma, dentro de nuestra lengua, estructurar mensajes, organizar oraciones de forma congruente con la finalidad de que pueden representar sonidos y esto a su vez puede llegar a permitir que nosotros establezcamos una comunicación. ¿Sí? Por ende, la ortografía es la parte de la gramática que estudia el correcto uso al escribir de las letras, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de escritura, para poder ser comprendidos e interpretados correctamente cuando se lean. ¿Sí? A eso nos vamos con la ortografía. Es esta ciencia que estudia el correcto uso de escribir, ¿sí? Que nosotros sepamos escribir de forma adecuada, de que nosotros sepamos estructurar de una forma correcta nuestra información para que pueda ser interpretada de manera según corresponde, ¿sí? Miren, ahora vamos a profundizar un poquito más sobre este tipo de categorías gramaticales, ¿no? Que les van a servir. Que estas categorías gramaticales son las cuales a nosotros nos permiten organizar y estructurar estos mensajes, estas oraciones, para no incurrir en errores, ¿no? Es decir, que nosotros debemos conocer estas conceptualizaciones a fondo para que no tengamos inconvenientes al momento de plantear una oración o de tratar de plasmar un mensaje, ¿sí? Dentro de ello nosotros tenemos las categorías gramaticales del español. Dentro de estas categorías gramaticales tenemos el sustantivo, ¿sí? ¿Qué tiene como característica este sustantivo? Características semánticas, ¿sí? Es la palabra que designa un ser real, ¿sí? Es decir, ¿qué se refiere a esto de semántica? La conceptualización de lo que es en este sentido el sustantivo, ¿no es cierto? Que es la palabra que designa un ser real, Simón Bolívar, o un ser imaginario, un dragón, concreto, olor putrefacto o abstracto, bondad, ¿sí? Cuando estamos hablando de concreto y abstracto, ¿de qué estaremos hablando? Cuando hablamos de algo concreto es de algo ya debidamente establecido y puntualizado, ¿no es cierto? Que no tiene ningún tipo incluso que puede hasta percibirse o tocarse. Cuando hablamos de algo abstracto es algo que tal vez nosotros no podemos ver, ¿sí? No podemos palpar, estamos simplemente basándonos en nuestros sentidos, ¿sí? Tenemos las características morfológicas. Según su forma, el sustantivo puede tener género, niño, niña, actor, actriz, carnero, oveja, cabeza, la cabeza. Puede también además tener número, reloj, relojes, ají, ajíes, la tesis, las tesis, pez, peces, ¿sí?
y se presenta en tercera persona gramatical. Es decir, que estas son las formas de estas características morfológicas, son las formas en las que nosotros podemos encontrar estos sustantivos. Y tenemos además sus características sintácticas. ¿Qué quiere decir con estas características sintácticas? Es la función, ¿sí? En sí, la función que va a cumplir dentro de la oración, dentro del mensaje, dentro del texto, dentro del contenido. Porque cumplen funciones, ¿no? En este sentido, cumple diferentes funciones en la oración. El sustantivo puede ser un sujeto, Maritza corre, puede ser un complemento verbal, estudié con Esteban, un complemento no verbal, lejos de Iván, ¿sí? O un núcleo del complemento, compré unos zapatos para Patricio, ¿sí? Todas estas son las funciones que puede llegar a cumplir un sustantivo dentro de un contenido y dentro de un contexto escrito, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan ir diferenciando cada una de estas categorías que vamos a ir observando a lo largo de las clases de esta semana. El pronombre, ¿sí? Dentro de lo que establece este pronombre como conceptualización en sus características semánticas, establece que, al igual que el sustantivo, el pronombre designa un ser, expresa una persona gramatical en primera, segunda o tercera persona según corresponda. Y esto ya lo deben tener muy claro ustedes, ya que en las características morfológicas incluso se les va a absolver cualquier tipo de duda. Se manifiestan según el género y número, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Esos son los pronombres que nosotros vamos a poder encontrar dentro de la diversidad textual que se desenvuelve y se desarrolla en nuestro entorno. También se presentan en formas completas o apocopadas. Se presentan en formas tónicas o átonas, ¿sí? Se clasifican en personales, reflexivos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, relativos, exclamativos e interrogativos. Es decir, que dentro de estos pronombres vamos a poder encontrarlos en todas estas formas que acabamos de observar. Y como características sintácticas, es decir, la función que cumple, es que el pronombre reemplaza al sustantivo, ¿sí? Y cumple sus funciones. ¿En qué sentido? Miren, aquí tenemos un claro ejemplo. Puede ser sujeto. Ella corre. Ya no es Maritza corre, ¿no es cierto? Ya no necesitamos establecer a Maritza, sino que nosotros simplemente con un pronombre la podemos reemplazar. Ella corre. Puede ser un complemento verbal. Estudié con él, ya no es estudié con Esteban, ¿verdad? Simplemente nosotros con un pronombre lo podemos reemplazar. Complemento no verbal. Lejos de él, ¿sí? Ya no es lejos de Erika, ¿sí? Núcleo de complemento. Compré estos zapatos para él, ¿sí? Ya no necesariamente tengo que poner compré esos zapatos para Liz, ¿sí? Entonces, esta es la función que cumple en sí el pronombre. Tenemos otra categoría gramatical como lo del adjetivo. Determinada su conceptualización en las características semánticas, el adjetivo añade una característica al sustantivo. Limita, determina y aclara su comprensión. La ciencia prolifera en todo el mundo, ¿sí? En este sentido debemos tener muy en cuenta cómo este adjetivo va a dar este tipo de características al sustantivo. En las características morfológicas, es decir, las formas en las cuales nosotros podemos encontrar,
tenemos que este carece de género y número y lo toma del sustantivo. Por esta razón concuerda con el sustantivo. Los estudiantes responsables estudiarán en el ciclo, ¿sí? Es decir, que nosotros, dependiendo de cómo esté determinado el sustantivo, debemos adecuar este adjetivo en género y número para que sea congruente, ¿sí? Características sintácticas. El adjetivo cumple algunas funciones. Modificador directo, adjetivo determinante. Los niños leen cómics, ¿sí? Como calificativo epíteto. Los niños creativos leen cómics. Como atributo y predicativo. Los niños son 99% admiradores de los superhéroes. Y puede incluso sustantivarse. Ebrio manejó su auto. ¿Sí? Sí se van dando cuenta cómo va estableciéndose este adjetivo y va tomando estas funciones que permite que dentro de la oración o de la estructuración de estas oraciones le va dando y estableciendo ciertas características al sustantivo. Es decir, en este punto nosotros tenemos claro que el sustantivo es importantísimo y elemental para que nosotros podamos establecer y plantear este adjetivo de una forma correcta, de una forma congruente, de una forma racional y lógica. Porque como nosotros hemos podido ver, siempre va a tener una estructura organizada, va a tener una estructura consolidada, va a tener una estructura lógica y razonable. ¿Para qué? Para que este mensaje, para que este texto en sí sea comprendido. ¿Está entendido, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, por el día de hoy vamos a llegar hasta